Vamos a hablar en esta clase sobre las fases de la enfermedad y los tipos de conflicto que hacen que aparezca una enfermedad u otra totalmente diferente. Partimos de las fases de la enfermedad a través de este gráfico que nuestro querido editor Pache lo va a poner o de fondo, lo va a poner en alguna parte de aquí de este recuadro. Lo que importa es que podamos comprender ese mecanismo que se da en el proceso de la aparición del síntoma, en el proceso de la aparición de la enfermedad. Tenemos presente lo que vimos en la clase anterior y a partir de ahí continuamos con este tema. Verán que en el gráfico hay como una primera parte que se la conoce como normotonía. Es esa onda equilibrada, si se quiere, entre la fase de actividad y la fase de descanso. Lo que se conoce como la fase de estrés y la fase de reparación. Esta fase de equilibrio se la suele encontrar o se la suele conocer como la fase de normotonía. Tú te darás cuenta de esto cuando, por ejemplo, te vas a trabajar y dices, bueno, tengo que llegar a un cierto horario y te levantas y medio que estresado te cepillas los dientes, comes algo, sales hacia el trabajo, te agarra el tránsito, no llega el transporte, es decir, entras constantemente en tu vida cotidiana en una fase de estrés. No te digo un estrés elevado, no te digo un sobreestrés, un trauma, un shock, pero sí que son estreses que te hacen como, bueno, moverte. Ya el hecho de levantarte para ir a trabajar o ya el hecho de levantarte para hacer algo requiere un cierto estrés, una cierta actividad, un cierto desgaste de energía. Durante el tiempo que procesas esa actividad, tienen que haber tiempos donde tú vas a recuperar esa energía que desgastaste. Por eso, en esta fase de normotonía, que se la llama la fase de equilibrio, es cuando el desgaste que tú haces durante el día lo sueles compensar durante la noche, en la fase de sueño. En el sueño, en el descanso, en la noche, tú recuperas la energía que gastaste durante el día para el otro día estar activo y estar así constantemente en esa fase de equilibrio. Ten presente que cuando tú estás en este proceso durante el día y durante la noche, sueles tener como diferentes cambios de niveles como para mantener ese equilibrio. Por ejemplo, durante el día tú sueles tomarte un café, sueles tirarte en el sofá, sueles mirarte una peli y durante el día entras en fase de recuperación si es que durante el día tuviste un desgaste interesante o importante. Y a veces durante la noche sueles tener como una especie de activación de alguna problemática, de algún estrés y te despiertas en la noche o por ahí no te puedes dormir, ¿no? Entonces, dentro de los parámetros normales, tu organismo está estable en la fase de normotonía, así como se ve tal cual en el gráfico. Te explico este gráfico porque muchos no lo entienden, muchos son estudiantes, muchos son especialistas en biodescodificación y no entienden este gráfico, así que aquí está que te lo comparto, importante, fundamental y vital para comprender el proceso de la enfermedad. Vas a ver que en un momento del gráfico hay un punto en el que se dispara el estrés. Y mientras ese estrés esté disparado y mantenido en el tiempo, no hay una fase de reparación. Aquí es cuando domina el sistema nervioso ortosimpático. Este es el sistema de la combatividad, es el sistema de huida, es el sistema de ataque. Es cuando estamos altamente estresados. Es cuando estamos altamente en una sobrepreocupación. Entonces aquí estamos en una etapa donde nuestro cuerpo no está ni preparado ni adaptado. Ten presente que mientras dure ese conflicto, mientras dure ese estrés, no va a haber una fase como se ve en el gráfico de reparación. Entonces es aquí cuando empiezan a aparecer los síntomas. Aquí encontramos que la enfermedad aparece como un mecanismo de adaptación a esa problemática, a ese estrés. Pero la enfermedad aparece como una solución temporal a la espera de la solución satisfactoria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te enfermas dentro de esta etapa de conflicto, dentro de esta etapa de estrés, lo que hace tu cuerpo es darte un tiempo para que tú puedas resolver la problemática y luego entrar en la fase de reparación, que sería esta segunda fase. Vas a ver en el gráfico que así la magnitud en la cual está el estrés es igual a la magnitud en la que luego se va a dar la reparación. Así proporcional al conflicto, así proporcional va a ser la fase de reparación.
Es aquí cuando desde la medicina tradicional se confunden, porque muchas veces estamos en una fase de reparación, estamos en una fase de sanación, pero se diagnostica una enfermedad, se diagnostica un síntoma, se diagnostica un cáncer, se diagnostica lo que fuera, y no nos damos cuenta que estamos en una fase de sanación de un conflicto que habíamos previamente experimentado. Entonces, dentro de la fase de reparación, dentro de la fase de curación, vas a ver que hay dos etapas. Hay una fase A y una fase B, dividida por lo que se puede ver como con una crisis épica o epileptoide se le llama. Entonces, vamos ahí. Una vez que tú resuelves el conflicto, ya sea porque haces una biodescodificación, haces un curso y tomas conciencia de cuál es la problemática y lo resuelves, o simplemente por cuestiones de la vida misma, ¿no? O tú te das cuenta que estás viviendo un conflicto, que estás viviendo un estrés, que estás viviendo una preocupación, que estás en una circunstancia, en una relación, en un trabajo que por ahí no es la que tú quieres y lo resuelves. Y automáticamente empieza la fase de reparación del estrés vivido anteriormente, empieza la fase de reparación. Entonces, el cuerpo va a intentar recuperar todo el desgaste que sufrió en la fase de conflicto. Por ende, es ahí cuando aparecen los síntomas. ¿Qué tipo de síntomas aparecen en la fase de reparación? Se puede dividir esta fase en dos etapas. La primera fase es una fase dolorosa. La primera fase es una fase calórica, exudativa, donde lo que hace el cuerpo es tratar de reparar los tejidos que en la fase de conflicto se degradaron. La fase dolorosa, la fase exudativa, va a tratar en muchos casos de eliminar material que en la fase activa se generó por la cuestión del conflicto. Entonces como que hay mucho movimiento. El movimiento genera calor y ese calor genera altas temperaturas. Por ende, en la fase de sanación nos encontramos muchas veces con los síntomas inflamatorios y dolorosos, que es ahí cuando la medicación y todo esto va a aportar su grano, digamos, va a aportar su modelo para que no haya tanta inflamación o por lo menos no haya tanto dolores. Pero hay que tener esto en cuenta, hay que entender este gráfico para ir midiendo esas dosis de medicación y no generar un sobreestrés porque estamos en una fase de reparación, no es que estamos enfermos. Entonces eso hay que tenerlo presente. Una vez que nosotros pasamos por esta fase inflamatoria, va a pasar esa crisis épica, ese punto alto que ven en el gráfico. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro cuerpo es como que necesita reencontrarse una vez más con la problemática, reencontrarse una vez más con el conflicto. No sé si alguna vez escucharon o les pasó de escuchar de que uno se tropieza 2 o 3 veces con la misma piedra, o que la vida te está poniendo enfrente una misma situación que ya viviste anteriormente. Bueno, en muchos casos, tu mente y tu cuerpo necesitan volver a encontrarse con la problemática que inició el síntoma o que inició el conflicto para ver si realmente tú, en la fase de curación, tomaste el aprendizaje que tenías que tomar, realmente tomaste esas herramientas que tenías que tomar y vas y accionas. Es decir, como que le das otra mirada a eso que te enfermó, ¿vale? Entonces, cuando a ti la situación se te vuelve a presentar de una manera igual a como se te presentó hace unos meses, semanas, años atrás, esa es la oportunidad que tú tienes para decir, ahora lo hago diferente, ahora tomo una decisión distinta, ahora voy a reaccionar de una forma diferente, porque si reacciono de la misma manera que reaccioné en la vez pasada, ¿qué sentido tiene? Voy a volver al proceso de la enfermedad. Es aquí cuando nos encontramos con las enfermedades crónicas, que aparecen una y otra vez, porque la persona entra en el conflicto, empieza a resolver ese conflicto, pero no termina de dar ese paso final para la resolución de su problema. Entonces, ya sea por culpa, por vergüenza, por lo que fuera, vuelve otra vez pasos para atrás a lo que originó su problemática y nunca termina de resolver. Entonces, la vida siempre te va a poner delante esa situación a ver si realmente tomaste conciencia, a ver si realmente aprendiste la lección, a ver si realmente vas a hacer ese cambio en tu vida. Si tú lo haces, pasas a la segunda fase de curación, que es simplemente una fase restitutiva cicatricial, donde se cicatrizan todas las temáticas que se fueron reparando en la fase de curación y simplemente una vez que pasas esto, vuelve todo a la normotonía.
¿ok? Fíjate que el proceso natural de equilibrio es la normotonía, es como arranca el gráfico. Se pasa por este proceso de la enfermedad, donde hay una alta carga de conflicto, pero a su vez, una vez que se resuelve esto, hay una alta carga también de la reparación del conflicto, donde nuestro cuerpo muchas veces en esa fase nos va a tirar abajo, vamos a sentir mucho cansancio, vamos a tener mucha hambre, no vamos a querer salir, vamos a tener dolor de cuerpo, vamos a tener diarrea, fiebres, algunos síntomas característicos inflamatorios, pero es porque el cuerpo también necesita reparar el desgaste del conflicto que se vivió en la fase de estrés. Y una vez que se supera esto, volvemos de nuevo a la normalidad y nuestro cuerpo otra vez está preparado para salir a la vida, salir al trabajo, salir a la selva, digamos, moderna, que te digo que es este año en el que nos encontramos. Esto con respecto al gráfico, que es importante que lo puedan entender. Más adelante en la próxima clase veremos en profundidad, porque el desafío está en saber identificar la enfermedad cuando aparece. ¿En dónde está? Está ubicada en la fase de conflicto, está ubicada en la fase de reparación del conflicto, porque no es lo mismo que esté ubicado en un lugar o en el otro. El trabajo, la aplicación de la metodología, el abordaje es completamente diferente cuando la persona se encuentra en una fase de conflicto o cuando está en la fase de reparación. Pero teniendo esto presente, hacemos ese acompañamiento, la persona toma conciencia, la persona que realmente quiere sanar va a tomar ese aprendizaje para hacer un cambio importante en su vida y volverá a la normalidad con todo el aprendizaje incorporado para afrontar y seguir su vida. Ahora, ¿qué más te voy a compartir aquí? Porque es importante, esta clase la vamos a enganchar, las fases de la enfermedad, dijimos, con los tipos de conflicto. Porque habrás visto que hay un punto en el gráfico que es en la fase de simpaticotonía, que es en la fase de estrés, que es de estar en la normotonía, se dispara el estrés, se dispara el conflicto, ¿no? Se eleva la carga conflictiva. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó en ese punto? ¿Qué pasó para que de estar en una fase de normotonía se dispare el estrés a tal punto de generar esas complicaciones en el cuerpo? La fase de estrés se caracteriza por la cuestión de que tú no puedes dormir en la noche, estás constantemente preocupado, estás constantemente en tu cabeza pensando en la problemática, no comes, es decir, estás como en un movimiento interno constante, con lo cual esto genera luego la aparición de síntomas. ¿Pero qué hace que aparezca ese estrés, ¿no? Que se dispare ese estrés? Bueno, son dos los conflictos que te voy a compartir que hacen que se te dispare ese estrés y empiece el proceso de la enfermedad. Uno es el llamado bioshock. En otros libros se lo puede encontrar como síndrome de Dirk Hammer, en nombre al hijo de Hammer, o psicoshock emocional desestabilizador. Nosotros nos quedaremos con el término de bioshock. Bioshock es un shock emocional biológico. ¿Por qué? Porque va directamente a la parte biológica, al cuerpo, y es un shock emocional. Entonces, es un suceso que tiene que cumplir 4 características para que se dé un bioshock. Y te voy a dar algunos ejemplos para que lo tengas presente. Primero, tiene que ser dramático. Segundo, se tiene que haber vivido en soledad. Tercero, que no tenga solución aparente, ¿ok? Y 4, que sea sorpresivo, o sea, que es inesperado. Entonces, repasando, que sea dramático, que sea vivido en soledad, que no tenga solución aparente y que sea sorpresivo. Cuando se cumplen estas 4 condiciones, se puede decir que se vivió un bioshock, un conflicto emocional desestabilizador. Esto, sumado a la idea que la persona tiene con respecto al suceso, va a determinar el síntoma. Mira el caso que te voy a compartir de una ex persona con migrañas, luego de haber entendido esto. Estábamos dando una conferencia, una charla sobre el tema, y ella toma conciencia de por qué tiene su migraña y se fue de esa conferencia sin migrañas, no tenía más dolor de cabeza. Entonces resulta que cuando tenía unos 7 años, estaba en el colegio, sale un poco más temprano de lo normal, se va para la casa, la llevó una niñera, tal que el otro, y cuando la niñera la deja en la puerta, que se va para la casa, ella entra a su casa y lo ve a su papá con otra mujer, como una situación extraña, ella vio como que estaban a los besos y tal. Entonces su papá la ve, se acerca a ella, la encierra en el auto, la saca por fuera, la encierra en el auto y dice, no digas nada porque si decís algo, te mato a vos y a tu madre. Entonces, claro, imagínate, una situación de esta niña con 7 años donde
un drama porque ve a su papá con otra mujer, medio que no entiende, en soledad porque la encierra este hombre en el coche y la amenaza, sin solución aparente porque en ese momento en el cual está recibiendo eso que dice el papá es como que es todo un conflicto interno donde no le encuentro solución porque tampoco lo puedo hablar con nadie, porque si lo hablo con mi mamá la van a matar o si hablo y digo algo me matan a mí. Y cuarto, inesperado, una situación completamente imprevista para ella con 7 años. Entonces, al momento que vive ese Bioshock, está ella constantemente dándole vuelta a la cabeza con respecto a qué digo, qué no digo, qué hago, qué no hago, si buscar tratar de encontrar la solución. Entonces, cuando estamos completamente inmersos en tratar de encontrar la solución a algo, esto se va a la cuestión de las migrañas, un dolor de cabeza. Aparte que también tenemos presente que la cabeza es simbólico de padre, ¿no? Cabeza es igual a papá, inconscientemente. Tiene como esa simbología. Por ende, todo cuadraba, ¿no? Cuando ella toma conciencia de eso, se cura de su migraña en esa conferencia que duró unas 2 horas y te la comparto aquí para que lo tengas presente. Entonces, ella empieza a caer en cuenta en su historia y dice, ahora entiendo por qué siempre tengo migrañas. Cada vez que una amiga me habla sobre infidelidades, cada vez que yo veo en las noticias cuestiones de infidelidades, cada vez que yo veo una novela y veo una cuestión de infidelidad, migraña. ¿Por qué? Porque todo de alguna manera lleva inconscientemente a esa historia con su papá con 7 años que no había sido resuelto. Entonces trabajamos esto, vimos esto y así fue que se curó de su migraña. Entonces empezó luego la fase de curación donde había dolores, más inflamación, mayor malestar de su cabeza, vómitos, diarrea, cansancio, pero al final pasaron unos días y ya no tenía más estos dolores. Esto para esclarecerte los 4 puntos que hay que experimentar para vivir un Bioshock y cómo afecta a nuestra normotonía al final, ¿no? A nuestro ciclo de equilibrio natural en los cual tenemos o debemos o tendríamos que estar. Y en el caso que no, entender que todo es un proceso para que si lo comprendemos no estar tan sobreestresados encima del estrés que ya estamos por estar enfermos. No sé si me explico lo que quiero decir. Pero esa es la cuestión. Un punto, Bioshock. El segundo, para cerrar con este tema, tiene que ver con la jarra psicosomática. También se lo suele encontrar como conversión repetitiva mínima. Es un conflicto que no es tal la magnitud del drama como un Bioshock, pero sí que son pequeños sucesos estresantes vividos durante mucho tiempo. Entonces, aquí se puede representar una jarra, como una jarra de jugo, una jarra de agua, lo que quieran, y que cada pequeño conflicto que se vive representa una gota. Entonces, claro, llega un punto en el que el cúmulo del conflicto constantemente, todo el tiempo aguantándolo, termina rebalsando esa jarra, y cuando se rebalsa esa jarra, aparece el síntoma como muestra del cúmulo del conflicto. Muchas veces escuchamos a la persona decir, no, esta fue la última gota que rebalsó el vaso. Hasta acá llegué, ¿no? Entonces, cuando escuchamos estos términos, entendemos que la persona viene no viviendo un conflicto de Bioshock, sino porque es un conflicto más bien prolongado en el tiempo, que viene aguantando, que viene soportando, que viene llenando esa jarra, hasta que esa jarra se desborda y aparece el síntoma a consecuencia. Entonces, todo esto hace que se eleve, ¿cierto?, esa actividad conflictiva que vemos en el gráfico y que inicie ese proceso de la enfermedad. Hasta aquí, esto que te quería compartir, esta clase que te quería dejar, importantísima para que comprendas el proceso de la enfermedad. La clase que viene va a estar también más interesante porque hablaremos de la relación entre el cerebro y el cuerpo y cómo identificar en qué fase se encuentran las enfermedades que tenemos. Así que no te la pierdas, recuerda que este curso es gratuito, está subido al canal de YouTube, compártelo, suscríbete, déjame tu comentario, haz la tarea que tienes para este video. Si tienes una tarea en este video que es cuáles son las características que se tienen que dar para vivir un Bioshock emocional. Si viste este video lo vas a saber, es muy fácil, déjame ahí tu comentario para ir evaluándolo, porque recuerda, para certificar también de este curso gratuito tienes que completar todas las tareas y dejarlas en los comentarios, aparte de suscribirte y de compartir esta información. Así que sin más, nos vemos en la clase que viene. Por aquí te voy a dejar mi carita en el caso para que te suscribas si no te suscribiste, y acá te voy a dejar un video sugerido para que sigas mirando más videos en este canal. Nos vemos en la próxima clase.